La encontraron caminando por la autopista a las 3 de la mañana, descalza, cubierta con sangre que no era suya. Te lo digo así, directo, porque eso importa. Mi madre me contó esta historia 2 días después de mi cumpleaños número 18. Estábamos en la cocina, en Sacramento, nuestra cuarta casa en 10 años. Tenía esa mirada de quien está a punto de soltar una bomba. Preparó café que ninguna bebió y dijo que era hora de saber la verdad, de dónde veníamos, por qué nos mudábamos tanto, y por qué jamás, bajo ninguna circunstancia, debíamos abrir la puerta después del anochecer. Mi abuela se llamaba Ellen, y murió cuando yo tenía 6. Apenas la recuerdo, aunque mamá siempre dice que heredé sus ojos. Ellen creció en un lugar llamado Millwood Crossing, un pueblo perdido en un valle del norte de Oregón, entre montañas que parecían dientes rotos. Allí vivían 42 familias, con una iglesia, una tienda general, una escuela, y una sola regla. Cuando suena la campana de las 4, entras, cierras, y callas. No se habla. No se tose. No se respira fuerte. Silencio total hasta el amanecer. Ellen tenía 11 años cuando entendió por qué. Cuando vio lo que pasa con los que rompen la regla. Aquel martes de febrero, caminaba a casa con su hermano Tomás, de 9. Su hermana mayor, Margareta, se quedó ayudando en clase. Su madre, Anna, cocinaba en silencio, su padre, Damián, revisaba la leña. Y su tío Roberto vigilaba la calle desde la ventana, como un perro guardián. A las 3:55, la campana comenzó a sonar. Las puertas se cerraban, los cerrojos se deslizaban, el pueblo entero contenía la respiración. Y cuando el último eco murió, Millwood Crossing cayó en ese silencio denso, el tipo de silencio que parece mirar. La casa olía a sopa y a miedo. Ellen se sentó a la mesa, mirando cómo su madre servía sin decir palabra. Margareta llegó justo antes de que el último tañido de la campana se apagara. Tomás tenía los ojos clavados en las cortinas cerradas, los dedos temblando sobre sus rodillas. Damián, su padre, comía despacio, la mandíbula dura como piedra. Roberto, el tío, seguía en su silla junto a la ventana, vigilando, siempre vigilando. Todo sonaba demasiado fuerte, el roce de una cuchara, un suspiro, el crujir del suelo. Afuera, el viento aullaba entre las casas, empujando algún cubo o persiana suelta. Y entonces, Ellen oyó algo más. Pasos. Botas sobre el pavimento, acercándose. Voces. Reales. Humanas. ¿Qué demonios? Murmuró Damián, apenas moviendo los labios. Roberto se puso de pie tan rápido que la silla chilló. El sonido los congeló. Sus ojos estaban fijos en la ventana, el rostro blanco como la cera. Damián se acercó al cristal, levantó apenas la cortina y miró. Se le borró el color del rostro. Dejó caer la tela. Miró a Roberto. Algo sin palabras pasó entre ellos. Miedo antiguo, compartido. ¿Hay alguien ahí? Gritó una voz afuera, joven, confundida. Otra respondió, necesitamos ayuda. Ellen sintió que el aire se volvía pesado. Su padre dio un paso hacia la puerta, pero Roberto lo sujetó por el brazo con fuerza. Se miraron en silencio, la decisión colgando entre ambos. Las voces seguían, más impacientes. Esto es rarísimo. ¿Por qué todos se esconden? Tal vez es una regla del pueblo. Al carajo con eso. Quiero salir de aquí. Y entonces, Ellen oyó una voz que heló su sangre. Era la suya. Su propia voz, llamando desde la oscuridad. Ayúdenme, por favor, estoy perdida. Los hombres corrieron hacia el sonido.
Ellen se cubrió la boca, el corazón desbocado. Su madre la abrazó fuerte. Un grito cortó el aire. Luego nada. Solo el silencio más absoluto, espeso como barro. El amanecer llegó como un suspiro. Ellen seguía temblando entre los brazos de su madre, los ojos abiertos toda la noche, esperando que algo más se moviera afuera. Cuando el cielo comenzó a volverse gris, Roberto se levantó del sillón. Sus articulaciones tronaron como ramas secas. Giró el cerrojo despacio. La puerta se abrió con un gemido, dejando entrar un aire helado que olía a pino y a metal. Damián se acercó detrás de él, y los dos se quedaron mirando por un largo minuto antes de que el padre regresara, el rostro cenizo, y fuera directo al fregadero para vomitar. «Quédate aquí», susurró Anna. «No salgas». Pero Ellen no obedeció. Se escabulló bajo el brazo de su tío y salió al porche. Lo que vio la hizo tambalearse. 3 hombres estaban de pie en medio de la calle, inmóviles, respirando. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban. Las bocas entreabiertas, las manos colgando. Parecían vivos, pero no lo eran. Uno de ellos, alto, de cabello oscuro, miraba hacia la casa de Ellen, aunque sin verla. Roberto la sujetó por los hombros y la arrastró de nuevo adentro. Cerró con los 3 cerrojos aunque ya era de día. «¿Qué les pasó?», preguntó Margareta, la voz quebrada. Roberto se dejó caer en una silla. Se frotó la cara con las manos. «Se fueron. Lo que queda son cascarones». «Cascarones», repitió Tomás, con un hilo de voz. «Las cosas que nos acechan, necesitan voces nuevas», murmuró Roberto. «Las roban. Cuando te quitan la voz, te quitan todo, tus recuerdos, tu alma. Lo que sigue respirando, ya no eres tú». Ellen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Van a usar sus voces. ¿Cómo usaron la mía?» Roberto la miró con tristeza. «Tú no hablaste. Ellos sí. Ellos se entregaron al ruido. Y el ruido es la llamada». Afuera, el viento arrastró un murmullo. Ellen pensó que eran hojas. Pero no, alguien o algo estaba practicando una nueva voz. El silencio después del amanecer tenía un peso raro, como si el aire aún no supiera que podía moverse. Ellen se acercó a la ventana. Los 3 hombres seguían ahí, pero algo cambió. El más bajo, el de la chaqueta de cuero, giró la cabeza, lento, mecánico. Su mirada se detuvo frente a la casa de los Morrison. «Mamá», susurró, «ven a ver». Anna se acercó, la cara pálida. Desde la rendija de la cortina vieron al hombre subir los escalones del porche de los Morrison. Golpeó la puerta 3 veces. «Toc, toc, toc». «Por favor», dijo, con voz temblorosa. «Estoy herido. No recuerdo cómo llegué aquí. Solo quiero usar el teléfono». Ellen apretó la mano de su madre. Nadie contestó, pero el hombre volvió a golpear, más fuerte. «¿Hay alguien? Por favor, necesito ayuda». Entonces el sonido cambió.
La voz seguía siendo humana, pero ya no tenía el temblor del miedo. Era fría, hueca, como si las palabras vinieran desde el fondo de un pozo. El rostro del hombre se torció en una sonrisa imposible. Abran la puerta, ya no quiero estar solo. Ellen retrocedió, y su madre cerró la cortina de golpe. Roberto se levantó, tomó el rifle del rincón, aunque sabían que las balas no servían contra eso. ¿Qué hacen con ellos?, preguntó Damián, con el rostro cansado. Los usan, dijo Roberto, casi sin voz. Los visten, los mueven, los hacen hablar para tentar a los demás. Afuera, el golpe en la puerta de los Morrison cesó. Luego se oyó otro, 2 casas más abajo. Las cosas se estaban aprendiendo. Repechendo. Buscando. Ellen se alejó del vidrio, el corazón martillando. Entendió, sin que nadie se lo dijera, que esa noche los 3 hombres ya no serían los únicos caminando por las calles. Y que Millwood Crossing nunca volvería a dormir en paz. Durante los días siguientes, el pueblo se movía como una fotografía vieja, lento, desgastado, lleno de miedo que no necesitaba palabras. Las familias hablaban solo en gestos, miradas y movimientos ensayados. Él notaba que hasta el sonido del viento parecía tener más cuidado de no hacer ruido. Una tarde, mientras ayudaba a Anna a colgar ropa, vio desde el porche a viejo Thomas Hadley, el que tocaba la campana, parado frente a la iglesia. No se movía. Solo miraba hacia el bosque, con esa rigidez que Ellen ya conocía demasiado bien. Corrió a buscar a Roberto. Él llegó con su linterna y el ceño fruncido. No puede ser, murmuró. Cuando la luz cayó sobre el anciano, vieron su pecho moverse con respiraciones lentas, pero sus ojos, vacíos. Ellen tapó la boca antes de gritar. Roberto la jaló de vuelta al interior. No mires más, niña. Ya no es él. Esa noche, el toque de la campana nunca llegó. A las 4 en punto, el aire se llenó de una quietud que dolía. Los perros gemían desde los sótanos. Ellen, Thomas y Margaret se sentaron en el suelo, cubiertos con mantas, mientras Damián revisaba los cerrojos una y otra vez. Afuera, se oyeron pasos, lentos y coordinados. 1, 2, 3. Y entonces, una voz familiar. Soy Tom Hadley. Salgan, por favor. Se acabó la maldición. La voz era idéntica, pero todos sabían que el hombre real ya no existía. Anna apretó la mano de Roberto hasta dejarle marcas. Nadie se movió. Nadie respiró. El silencio volvió a pesar hasta que el amanecer tiñó el cielo de gris. Ellen no durmió en toda la noche. En su mente, una idea crecía, aguda como una aguja. Si podían imitar a Tom, podían imitar a cualquiera. Y tarde o temprano, alguien cometería el error de responder. Ellen pasó los días siguientes explorando los límites del valle cada vez que el sol estaba alto. No se alejaba demasiado, pero tomaba notas mentales, la dirección del viento, los sonidos del bosque, el comportamiento de los animales. Había notado algo inquietante,
Los pájaros nunca cruzaban la línea de los árboles que marcaban el borde norte. Volaban en círculos y regresaban, como si algo invisible los rechazara. Un mediodía encontró una grieta estrecha entre las rocas, casi oculta por raíces. Al acercarse, un olor metálico, como de tierra mojada y sangre vieja, le llenó la nariz. Dentro no se veía nada, solo oscuridad densa. Pero el aire vibraba, como si algo respirara desde el otro lado. No, susurró. No todavía. De regreso al pueblo, la gente parecía más cansada que nunca. Las voces de los Hallow, los vacíos, se escuchaban más cerca cada noche, y ahora no solo llamaban por sus nombres. Repetían frases íntimas, recuerdos que solo la familia conocería. ¿Recuerdas el lago, Ellen? El día que perdiste tu zapato azul. Esa noche, Ellen no aguantó más. Fue hasta el estudio donde su tío guardaba las viejas notas de los fundadores. En el fondo del baúl, encontró una carta sin firma, escrita con una caligrafía cuidadosa y antigua. Si alguna vez lees esto, entiende que el valle no nos encierra, nosotros lo alimentamos. Somos la raíz, ellos la sombra. Mientras uno de nosotros permanezca aquí, el ciclo no termina. Ellen leyó esas líneas una y otra vez, hasta que el significado se clavó en su pecho. No bastaba con escapar. Alguien tendría que romper el ciclo desde adentro. Cuando subió las escaleras, Thomas dormía inquieto, murmurando el nombre de su madre. Ellen se sentó a su lado y le acarició el cabello. Te sacaré de aquí, le prometió. Aunque yo no salga contigo. Afuera, la campana sonó una sola vez. Una nota corta, temblorosa, como si el metal recordara que también podía sentir miedo. La mañana siguiente amaneció cubierta por una niebla tan espesa que el sol apenas era un disco lechoso detrás del gris. Ellen salió con el mapa que había dibujado en secreto, el que marcaba los senderos hacia el norte y las casas vacías que el resto del pueblo fingía no ver. El aire olía a hierro y ceniza, el silencio, a espera. Unos pasos la siguieron casi desde el inicio. Ellen fingió no escucharlos hasta llegar al puente de madera que cruzaba el arroyo. Entonces se detuvo. «Puedes salir, Thomas». Su voz sonó más cansada que enojada. El niño apareció detrás de un tronco caído, con la chaqueta mal abrochada y los ojos rojos. Sabía que me ibas a dejar, dijo. No te iba a dejar. Iba a comprobar algo. ¿Comprobar qué? Hasta dónde llega el valle. Thomas bajó la mirada, pateando una piedra. Tío Robert dice que si cruzas, desapareces. Tu tío también decía que mamá volvería algún día. El niño no respondió. El agua del arroyo corría lenta, reflejando el cielo blanco. Ellen lo tomó de la mano y juntos avanzaron hasta el borde, donde la madera se volvía resbaladiza. Al otro lado, la niebla parecía formar una pared viva. Ellen respiró hondo y dio un paso. Sintió un calor repentino en el pecho, como si una cuerda invisible se tensara desde dentro de ella hacia atrás. Thomas gritó su nombre. Un zumbido llenó el aire.
Ellen retrocedió de golpe, jadeando. ¿Qué fue eso?, preguntó él. El límite, susurró ella. El mismo que mató a papá. Durante unos segundos, la niebla pareció moverse, revelando siluetas humanas quietas, alineadas a lo largo del borde. Sombras con ojos vacíos, mirándolo sin parpadear. Ellen tiró de Thomas y corrieron de vuelta al pueblo. Cuando llegaron, el reloj del campanario marcaba las 3:58 de la tarde. El sonido de la campana estaba por comenzar, pero algo cambió esa tarde. En lugar de 5 notas, solo sonaron 4. Un silencio aterrador llenó el aire. Y entonces, desde todas las calles, los vacíos comenzaron a moverse. Esa noche, Millwood Crossing pareció contener la respiración. Ellen y Thomas estaban encogidos en el rincón del comedor, con las luces apagadas y el reloj marcando cada segundo como si pesara una tonelada. El viento silbaba entre las rendijas, pero había algo más, un ritmo oculto, como si alguien imitara el sonido del viento desde el otro lado de las paredes. No te duermas, susurró Ellen. No puedo, respondió Thomas, temblando. Mamá mi habla. Ellen giró la cabeza tan rápido que el cuello le crujió. ¿Qué dijiste? Escuché su voz. En la pared, justo ahí, señaló el rincón, donde la pintura se estaba cuarteando. Me dijo que estaba fría y sola, que la dejara entrar. Ellen se levantó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Puso la oreja contra la pared. Por un momento, nada. Luego, una respiración. Ellen, la voz era exacta, suave, maternal. Corino, déjame verte. Estoy aquí. Ellen retrocedió, tropezando con la silla. No es ella, dijo en voz baja. No la escuches. ¿Me oyes? No es mamá. Thomas lloraba sin ruido, con los ojos muy abiertos. La voz seguía hablando, ahora en tono más dulce, más convincente. Abrí la puerta, cielo. Tengo frío. Los golpes comenzaron después. Lentos. Medidos. 3. Pausa. 3. Ellen recordó a los hombres que habían caído por seguir una voz que sonaba como la suya. Se tapó los oídos y empujó a Thomas hacia el sótano. Allí abajo olía a humedad y metal. Encontraron una vieja radio sobre una estantería, cubierta de polvo. Ellen la encendió, buscando estática. Si escuchan esto, murmuró, casi sin aire, hay algo afuera. Se lleva las voces. No habrán, por nada del mundo. La radio respondió con un crujido. Luego, su propia voz repitió, idéntica. No habrán, por nada del mundo. Ellen la apagó de golpe. Arriba, la puerta principal se cerró de golpe como si algo invisible hubiera entrado. Y el silencio volvió a pesar más que nunca. El amanecer llegó sin color. Un resplandor gris filtrado por la neblina cubría Millwood Crossing como una sábana de ceniza. Ellen abrió los ojos en el sótano, sintiendo la garganta seca y la piel pegajosa de sudor frío. Thomas dormía en su regazo, murmurando su nombre entre sueños.
Cuando subió las escaleras, el aire estaba cargado de polvo y algo más. Silencio roto. El sonido de la campana. Pero no eran las 4. Eran las 7 de la mañana. Ellen corrió hacia la ventana. El campanario se alzaba sobre el pueblo, la vieja torre de piedra que desde hacía décadas solo sonaba al atardecer. Ahora, sin embargo, la campana repicaba una y otra vez, como si alguien la golpeara con furia. Thomas despertó sobresaltado. ¿Quién la toca? Preguntó. Ellen negó con la cabeza. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. Cruzaron las calles desiertas, esquivando los restos de puertas abiertas, cortinas arrancadas y marcas negras en el suelo. El viento soplaba con olor a cobre. Al llegar al pie del campanario, vieron que la puerta estaba entreabierta, como si alguien los invitara a entrar. Dentro, las sombras parecían moverse. Ellen subió primero, con Thomas detrás, escalón tras escalón, mientras el sonido de la campana se hacía ensordecedor. Detente. Gritó. Y el sonido cesó de golpe. En lo alto, junto a la cuerda del badajo, estaba el viejo Tomás Hadley, el campanero de toda la vida. Pero no se movía. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, y su boca se abría y cerraba sola, emitiendo un murmullo ahogado. Ellen se acercó despacio. «Señor Hadley». Él giró la cabeza en un movimiento antinatural y habló con voz doble, 2 tonos al mismo tiempo. «Ya no hay hora, niña. Ellos ya no esperan el toque. Ellos tocan ahora». La cuerda del badajo se movió sola, como si una mano invisible la jalara. La campana repicó una vez más, profunda y terrible. Y desde abajo, el eco respondió con cientos de pasos acercándose. El repique de la campana todavía temblaba en los huesos cuando Ellen y Thomas bajaron corriendo los peldaños. Afuera, el aire vibraba con un murmullo bajo, como si la tierra hablara en sueños. En cada esquina, se veían figuras humanas caminando sin rumbo, las mismas que antes se habían quedado quietas, ahora moviéndose con torpeza, repitiendo gestos ajenos. Thomas tropezó al bajar. Ellen lo levantó y lo abrazó fuerte. «No mires, ¿me oyes? Solo corre». Doblaron por Maple Street, pasando frente a la vieja tienda de comestibles. En las ventanas, las sombras se reflejaban, y Ellen vio algo que le heló la sangre, su propio rostro, sonriéndole desde el otro lado del cristal. Thomas, susurró. No somos los únicos que quedamos. Una voz surgió de la nada, clara, igual a la suya. Ellen, espera. No corras. Todo está bien. La voz la seguía, modulando cada palabra, cada respiración. Thomas gritó y cubrió sus oídos. La imitación se volvió más precisa, más cercana. Ellen, por favor, soy yo. Ella agarró una piedra del suelo y la lanzó contra la ventana. El vidrio se quebró con un estallido, y del reflejo roto surgió algo que no debía tener forma humana. Era como una silueta de humo sólido, de bordes temblorosos, que sonreía con la voz de Ellen, multiplicada. «No te asustes, pequeña», dijo otra voz detrás de ellos,
la de Douglas, su padre. Estamos a salvo ahora. Ellen giró en seco. No era su padre. Era uno de los vacíos, con el rostro perfecto, los ojos huecos y esa sonrisa tan conocida. El sol comenzaba a filtrarse entre la niebla, pero la luz ya no los ahuyentaba. Los imitadores caminaban bajo ella sin esfuerzo, como si el amanecer hubiera dejado de protegerlos. Ellen tomó a Thomas de la mano y murmuró: «Ya no basta con callar. Ahora tenemos que desaparecer». El eco de su voz, o algo que se hacía pasar por ella, respondió desde todas las calles al mismo tiempo. El pueblo entero parecía un espejo roto. Las calles, los rostros, incluso el aire reflejaban algo que no pertenecía al mundo. Ellen y Thomas se refugiaron en la vieja escuela, la misma donde Margaret solía limpiar después de clases. Las paredes estaban cubiertas de marcas negras, como huellas de manos carbonizadas. Thomas se sentó contra una pared, agotado. «¿Qué son, Ellen?» «Copias», dijo ella sin pensarlo. «Copias de lo que toman. Voces primero, después todo lo demás». En el pasillo, un ruido de pasos interrumpidos se acercó. Ellen apagó su linterna y se pegó al suelo. Un grupo de imitadores pasó frente a la puerta. Hombres, mujeres, niños, todos con los mismos movimientos lentos, todos murmurando fragmentos de palabras humanas. «Mamá, papá, ayúdame», repetían como un rezo sin alma. Ellen esperó hasta que el sonido se perdió en la distancia. Luego, desde un rincón oscuro, oyó otra voz, más clara, más viva. «Ellen, soy Margaret». Su respiración se detuvo. «Eso no puede ser», susurró. Margaret murió. Pero la voz continuó, con ese tono dulce que solo su hermana tenía. «Baja al sótano. Estoy aquí. Me escondí, los demás no lo saben». Date Presa. Thomas la miró con lágrimas en los ojos. «Tal vez sí sea ella». Ellen negó con la cabeza. «Si fuera ella, no hablaría». El silencio se estiró. Entonces la voz cambió. Se volvió más áspera, más molesta. «Ellen, ¿por qué no me haces caso?» «Te necesito». «Ven aquí». Un golpe sacudió la puerta. Otro más. La madera crujió. Thomas gritó, y en ese instante, algo adentro de Ellen se quebró. Abrió la ventana trasera y lo empujó primero. «Corre hacia la colina. No te detengas». Ella se quedó un segundo más, mirando la puerta que se astillaba bajo cada impacto. Detrás, la voz de su hermana se transformó en un coro de risas idénticas. Y Ellen saltó al vacío justo cuando la puerta cedía. Ellen tomó a Thomas de la mano y murmuró: «Ya no basta con callar. Ahora tenemos que desaparecer». El eco de su voz, o algo que se hacía pasar por ella, respondió desde todas las calles al mismo tiempo. Ellen rodó por la pendiente, golpeando ramas y tierra húmeda hasta que el mundo se detuvo en seco. Le zumbaban los oídos, el aire le ardía en los pulmones. Arriba, la escuela ardía en un silencio rojo, no se escuchaban gritos, solo el crepitar mudo de las llamas.
Thomas estaba a unos metros, encogido bajo un arbusto, sollozando. Ellen lo abrazó fuerte. Tranquilo, ya pasó. Pero ni ella misma lo creía. En Millwood Crossing nada pasaba, solo cambiaba de forma. Avanzaron entre los pinos, guiados por la luna. El bosque olía a hierro y lluvia. Cada crujido los hacía detenerse. Ellen recordó las palabras de su tío Robert. El sonido es como sangre en el agua. Así que siguieron en silencio, respirando despacio, hasta llegar a un claro. Allí encontraron algo imposible. Un coche oxidado, cubierto de ramas, con las puertas abiertas y las luces todavía encendidas. Dentro había una radio que crepitaba con una voz humana. Si alguien me escucha, repito, soy el oficial Muller, estamos en búsqueda de... Ellen corrió hacia la radio y bajó el volumen con cuidado. Thomas, es ayuda. Susurra. Pero el niño la miró pálido. Ellen, esa voz. La voz repitió el mensaje, palabra por palabra, idéntico, con la misma inflexión, el mismo respiro. Si alguien me escucha, repito, soy el oficial Muller. La repetición se volvió un bucle perfecto, sin errores. No era una transmisión. Era una trampa. De pronto, entre los árboles, algo reflejó luz. Una figura salió del bosque, caminando lento, con un uniforme policial raído y un rostro vacío. Sus labios se movían, pero la radio hablaba por él. Ellen retrocedió, tirando de Thomas. No corras, susurró. No lo provoques. El oficial imitador giró la cabeza, un movimiento fluido y antinatural, y sonrió con los dientes de alguien que había olvidado cómo hacerlo. Ellen apretó la mano de su hermano. Vamos a casa, dijo. Y esa palabra, casa, sonó más como una maldición que como esperanza. Al amanecer, Ellen y Thomas regresaron a Millwood Crossing por el camino del río. El aire olía a humo y metal, y el cielo estaba teñido de un gris que parecía no tener fin. Desde la distancia, las casas se veían intactas, como si nada hubiera ocurrido, pero Ellen sabía que era mentira. Algo había cambiado. Algo se había roto en el silencio del valle. Al llegar a su casa, encontraron la puerta abierta. Tío Robert? Susurró Helen. No hubo respuesta. Solo el leve chasquido de una cuerda golpeando la pared. Entraron despacio. Las ventanas seguían cubiertas con tablas, pero el interior estaba desordenado, las sillas volcadas, los platos en el suelo. Sobre la mesa había una botella vacía y una hoja escrita con trazo tembloroso. Perdónenme. No aguanté más. Ellen apretó la nota entre los dedos. Sabía lo que eso significaba. No, murmuró. Salieron corriendo al porche y allí lo vieron. Robert de pie en medio de la calle, mirando al horizonte con los ojos huecos, igual que los demás. Respiraba, pero no vivía. Thomas cayó de rodillas, llorando sin sonido. Ellen lo abrazó y lo sostuvo hasta que el sol asomó por el este. No llores, Tommy. Él no está ahí. Esa noche, el silencio pesaba más que nunca.
Afuera, las voces empezaron de nuevo. Primero la de su tío, suave, como si aún pudiera cuidarlos. Ellen, Thomas, abran la puerta, ya pasó todo. Luego vino la de su madre, quebrada, dulce. Cariño, déjanos entrar, tenemos hambre. Ellen apoyó la frente contra la pared. Las lágrimas bajaban sin ruido. No voy a hacerlo, susurró. No otra vez. Pero entonces, entre las voces falsas, escuchó una distinta. Nueva. Una niña. Ellen, ayúdame, por favor. Su propio eco, más joven, llorando en la oscuridad. El valle respondía con la voz que más dolía. La suya. El amanecer llegó envuelto en niebla espesa, cubriendo Millwood Crossing con una calma falsa. Ellen apenas había dormido. Su mente giraba entre recuerdos, voces y la promesa que se hizo años atrás, salir o morir intentándolo. Tomás seguía dormido, su respiración entrecortada. Ellen salió de la casa en silencio y caminó hacia la colina del sur, donde el bosque se abría en un claro. Allí, la tierra temblaba suavemente, como si el valle respirara. En el centro había una grieta, una línea delgada que se extendía por metros, emitiendo un zumbido apenas audible. Se agachó y notó cómo el aire se volvía más frío. Dentro de la grieta, algo brillaba, un destello dorado como el reflejo del sol bajo el agua. Ellen recordó las palabras del viejo diario de Ezequiel Morrison: el vínculo está en la tierra. Rompe el eco y liberarás la voz. ¿Esto es lo que querías decir, Ezequiel? Susurra. Una figura apareció entre la niebla, la señora Morrison, envejecida, envuelta en un chal raído. Lo mismo intenté yo hace 40 años, dijo con voz temblorosa. Nadie puede romper el ciclo. El valle se alimenta de los que lo desafían. Ellen la miró fijamente. Tal vez nadie tuvo suficiente coraje. La anciana sonrió con tristeza. El coraje no es suficiente, niña. Se necesita un sacrificio. Ellen apretó los puños. Ya lo hizo mi familia. Mi madre, mi padre, mi tío. No me queda nada más que perder. El suelo vibró bajo sus pies. Desde la grieta surgió un murmullo de miles de voces superpuestas, lloros, gritos, plegarias. Eran todos los que Millwood había devorado. Ellen retrocedió, el corazón latiendo a golpes. Si quieren voces, entonces tomen la mía. Pero liberen a los demás. La grieta se ensanchó, tragando la niebla, la tierra, el aire. Un viento helado la envolvió, y Ellen sintió que el valle respondía. El eco estaba despertando. El valle rugió. La grieta se abrió del todo, y Ellen sintió como algo invisible tiraba de ella, como si 1000 hilos la estuvieran deshilando desde dentro. Su voz se quebró, pero siguió gritando, empujando contra el viento, contra el miedo. «Déjenlos ir. Déjenlos a todos». La tierra respondió con un grito propio, profundo y vivo. Un estallido de luz blanca recorrió el valle, iluminando las casas, los rostros dormidos,
los ojos vacíos de los cuerpos huecos que alzaban la cabeza como si despertaran por un instante. El aire se llenó de voces que no eran suyas. Las voces robadas. Por primera vez en 100 años, Millwood Crossing habló. Ellen cayó de rodillas. Sintió que su pecho se abría, que algo salía de ella como humo caliente. Era su voz, su alma, su vínculo. Vio el rostro de Tomás en su mente, los ojos de su madre, la mano de su tío Robert extendiéndose desde la oscuridad, y comprendió, el valle la estaba escuchando. El suelo dejó de temblar. Todo quedó en silencio otra vez. Solo el viento, suave, corriendo entre los árboles. Ellen se levantó, tambaleándose. Miró hacia atrás. El pueblo se veía distinto, más pequeño, más vacío. Los cuerpos que antes estaban de pie en las calles ahora yacían en el suelo, inmóviles. Las ventanas abiertas dejaban escapar cortinas de humo gris. Caminó hasta la frontera del valle. Por primera vez, no sintió resistencia. Dio un paso, luego otro. El aire cambió. 3 días después, un camionero encontró a una muchacha descalza caminando por la carretera cerca de Riverside. No recordaba su apellido, ni cómo había llegado allí. Solo un nombre, Ellen. Años más tarde, su hija contaría la historia en una cocina iluminada por la madrugada, hablando en voz baja para no despertar a nadie. Diría que los ecos aún la seguían a veces, que escuchaba golpes suaves en la puerta justo después de las 4. Y siempre la misma voz, dulce y familiar, diciendo, «Déjame entrar». Ellen nunca respondía. Solo esperaba el amanecer. Y el valle, paciente, seguía esperando también.